Este gráfico es absolutamente terrorífico. Estamos hablando del Empire State Manufacturing Survey, que es la encuesta que se hace para los pedidos manufactureros a las empresas. Es peor dato que el año 2008. Yo he tenido que cambiar de opinión porque yo era de los que pensaba que tenían un plan al inicio. La verdad es que ahora parece que es un poco pollo sin cabeza, ¿no? De hecho, con todas estas caídas, la bolsa americana no está barata. No sé si a ti te parece peligroso el contexto que estamos viviendo ahora. Si está calando ese daño, ¿es evitable una recesión económica si no da marcha atrás? Ahora esta empresa ha decidido que vende menos, pero obviamente aún acojona más al mercado. Si generan desconfianza en los consumidores, pues ese es el inicio de todas las crisis. Por aquí con nosotros, como decía Sergi Torrents, en un momento en el que la economía, los mercados, pendientes de Donald Trump, te subo los aranceles, te los vuelvo a subir otra vez. Y los mercados, pues bueno, muy despistados, las bolsas, la economía, no para, últimos datos macro que ahora comentaremos que son duros. No sé cómo estás viendo todo esto. Bienvenido como siempre, Sergi. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Y nada, pues ya casi esperemos que si salvamos mañana, pues ya nos podremos decir que tendremos una Semana Santa tranquila, ¿no? Porque por lo menos el viernes no hay mercados, ¿no? Nos falta un día. Efectivamente, ese va a ser el descanso que todos los inversores se merecen después de esta presión a la que se le está sometiendo. Pero antes de nada, quiero deciros a los que veáis esto desde YouTube, si os gusta, pues dejad vuestro like, es la mejor manera de apoyar este tipo de charlas que tengo aquí en el canal, que dejéis vuestro like, que comentéis qué os está pareciendo, lo que sea, y que os suscribáis al canal, que estamos haciendo cada vez más grande la familia, y si no estabas suscrito, pues así es más grande la familia. Así que bueno, dicho esto, tema Donald Trump, luego lo vamos a comentar compartiendo algunas últimas noticias de ultimísima hora. ¿Qué te está pareciendo todo esto? Yo llevo días comentando que es un circo inaguantable, que no sé en qué va a acabar porque las empresas con las que hablo están muy despistadas, no saben qué hacer con sus inversiones, no saben si tienen que ajustar plantilla, no saben si se van a llegar a acuerdos, si no, y esto paraliza en gran medida la actividad económica en el corto plazo. No sé si a ti te parece peligroso el contexto que estamos viviendo ahora. Bueno, luego lo hemos vivido todo, ¿no? Y además yo era que he tenido que cambiar de opinión porque yo era de los que pensaba que tenían un plan al inicio, ¿no? O cuando empezaron a lanzar todo lo que querían hacer, bueno, se veía la agresividad de los aranceles y cómo iba a ir la cosa, pero parecía que había un plan, ¿no? Y la verdad es que ahora parece que es un poco pollo sin cabeza, ¿no? O sea, que un día es una cosa, otro día es otra. Y todavía, digamos que el daño en sí todavía no ha llegado. Digamos que será difícil revertirlo porque va a ir calando, pero el tema es que al final es una incertidumbre total, ¿no? Y al final la incertidumbre pues se acaba convirtiendo en desconfianza, ¿no? Y pues eso enseguida se refleja en las bolsas y en los bonos, ¿no? Entonces, realmente es una situación que no tiene ningún sentido, ¿no? No puedes levantarte un día y que todo haya cambiado de golpe, ¿no? O sea, ¿no? Un sinsentido, vaya, en general, ¿no? No parece que realmente ahora estoy justo en lo opuesto, ¿no? Que pensaba que había un plan y ahora estoy convencido de que efectivamente no lo hay, ¿no? O sea, que van a día a día, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? No, y fíjate la última ocurrencia, que la vamos a comentar ahora por aquí. La última ocurrencia de Trump, que lo estamos viendo en pantalla, es que amenaza a China con subir los aranceles hasta el 245%. Yo no sé si esto es como de cara a la galería o no, porque tener unos aranceles por encima del 100% ya es romper relaciones comerciales directamente con X país que tenga ese tipo de aranceles. China ya ha dicho que del 100 y pico por ciento no se va a mover porque es tontería subirlos al 4000%, por ejemplo. O sea, ya el impacto está, ¿no? Sí, exacto. El impacto sí es prácticamente idéntico. O sea, y por lo menos el chino sí que tiene un plan, ¿no? Y lo tiene claro, ¿no? Pero sí, efectivamente, a partir del 100%, o sea, que te doblen el producto, el precio del producto, pues ya es cerrar fronteras, ¿no? Cerrar exportaciones, porque ya estás totalmente fuera. ¿Sabes? Es romper la relación comercial, como tú decías. Entonces, que si ahora le puedo decir 245, 10.500 si quiere, al final ya es titular, ¿no? O sea, ya, por eso que son cosas innecesarias, ¿no? Porque ahora salir pues ahora 245, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? No es por hacer titulares. Ni siquiera puedo hacer presión a China con algo así, porque ya los niveles que le han puesto, pues ya no tienen ningún sentido, ¿no? Ya es cerrar relaciones y punto, ¿no? Y para ti, Sergi, esta situación, porque has dicho, ya está calando el daño, ¿no? Y lo estábamos comentando antes con las empresas. Si está calando ese daño, ¿es evitable una recesión económica si no da marcha atrás en esta tensión comercial? Bueno, de hecho, los últimos datos ha saltado, ¿no? A principios de año, las estadísticas era que había un 20% de probabilidad de recesión a un año vista. Esta semana ya están al 60%, ¿no? O sea, al final tenemos ya, antes lo comentábamos, ¿no? La encuesta de los CEOs está en un nivel bajo, a niveles de 2013, que no había estado tan bajo hasta ahora. Los de confianza del consumidor están a niveles de 2022, de cuando arrancó la guerra, y previamente este nivel nunca había sido desde que hay datos. Entonces está ya llegando, ¿no? Entonces
Entonces, sí, sobre todo esa desconfianza que yo creo que viene por, no tanto desconfianza, sino no sabes lo que va a venir. Entonces, desde el punto de vista de empresario o de persona, pues bueno, pues como ves que hay esta situación tan errática de que una cosa es, un día es blanco, otro negro y no hay nada entre medias, pues obviamente esto cala y va a calar poco a poco en el consumo, ¿no? Que al final es la base de todo, ¿no? De si no hay consumo, pues se parará. Y yo creo que, vamos, tenemos en cuenta que por delante quedan pues ahora 80 y pico días, ¿no? De negociaciones se supone para estos aranceles, pero claro, si son 90 días de ahora vengo, ahora voy, ahora subo bajo, pues son 90 días que te estás comiendo pues a un precio, un arancel más alto, con un dólar que además se ha debilitado y por tanto eso suma, ¿no? Al coste, pues 90 días así son suficientes como para que realmente la economía se resienta, ¿no? Y sobre todo los consumidores, que al final es la base, ¿no? Si generan desconfianza a los consumidores, pues ese es el inicio de todas las crisis, ¿no? Ahora De vamos hecho, al en último Estados... dato. Perdón, sí, termina, que pensé que No, habías no, terminado. decía que normalmente las crisis en Estados Unidos van porque primero la bolsa cae y después como la bolsa cae hay mucha, pues digamos que el tener inversiones en Estados Unidos, pues prácticamente todo el que pueda ahorrar algo tiene pues, para construirse algo para la jubilación, pues a la que hay caídas bruscas en bolsa, para ellos es una pérdida de patrimonio y eso hace que enseguida se retraigan, ¿no? De consumo. Si sigue forzando esta volatilidad en el mercado, pues será una ecuación más, ¿no? Incertidumbre de que no sabes qué va a pasar mañana, de los precios te están subiendo porque van a subir sí o sí, no, o sea, no, esto no hay discusión, porque en 90 días de aranceles algún impacto va a tener en los precios seguro. Vamos, yo creo que la probabilidad de recesión ahora está en el 60 y irá subiendo poco a poco a medida que vayan pasando estas semanas. Hablábamos de impacto ya y hay empresas que están sufriendo ese impacto como en mayor medida, sobre todo por las valoraciones tan fuertes que habían alcanzado en los mercados. Y hablabas de cómo en la bolsa al final se traslada de la economía bursátil a la economía real y la economía bursátil lo que está mostrando es cierta tensión y lo vemos personalizado en el caso de Nvidia, ¿no? Que se le ha prohibido vender a China, uno de los microchips más avanzados que representan el 25% de su negocio, si mal no recuerdo, y esto pues es también impacto en economía una vez más y en bolsa también, ¿no? O sea, es cierto como que el inversor está, el institucional que dice, bueno, aguanto, ¿no? Pero no parece que se calmen los ruidos, es que no lo parece, ¿no? Y Nvidia seguro que es una de las que más sufrirá, ¿no? Sí, bueno, de hecho estaba cayendo Nvidia, pero AMD también están dándole bien y Intel estaba ahí. Pero claro, los otros van detrás, a lo mejor, de pues ahora el chip no sé qué tampoco, o vete a saber, ¿no? Bueno, 5.500 millones al trimestre representa para Nvidia esta nueva decisión, ¿no? O sea, son 20.000 millones al año, es, como decías, el 25% del negocio, ¿no? Es brutal, es brutal. O sea, aquí obviamente hay un impacto directo en el empleo, porque pues 20.000 millones menos, pues obviamente no puede soportar la misma plantilla, ¿no? Porque es mucho dinero. Entonces, estos impactos, pues se notan o sea, es esta empresa, desconfianza aquí, también bueno, ya llevamos meses viéndolo, ¿no? Que poco a poco, pues la cantidad de puestos de trabajo nuevos que se abren va a la baja, pues si le sumas a esta, irá más con esta incertidumbre y estas decisiones así arbitrarias, ¿no? De decir, pues mira, ahora esta empresa ha decidido que vende menos, pues obviamente aún acojona más al mercado, o sea, acojona más a las otras empresas, decir, bueno, oye, vamos a parar lo que sea porque igual la siguiente somos nosotros porque, no sé, porque utilizamos el logo de color amarillo, ¿sabes? No lo sé, porque es que es así, ¿sabes? La arbitrariedad es tremenda, ¿eh? Sí, exacto, es así, es así. Te quería preguntar, como asesor financiero, porque muchas veces el público, la audiencia que nos ve, intenta ver qué es lo que opinan la gente que pasa por el canal, además de mis opiniones, que las traslado día a día, de cuál es el posicionamiento que tiene que tener, si ahora tiene que pivotar pues una parte más conservadora de su ahorro, o si tiene que esperar, vender bolsa, qué hacer. Tú ahora mismo, como asesor financiero, ¿qué aconsejarías? ¿Crees que es momento de fijar más las rentabilidades a largo plazo en diferentes productos o clases de activos que nos permitan estar más tranquilos? Hombre, yo creo que sí, al final. Ahora también es una situación bastante difícil, ¿eh? Porque, bueno, ya lo hemos visto también con los bonos, ¿no? O sea, que tienes la bolsa que va como una veleta y después tienes a los bonos que tampoco están yendo bien, ni mucho menos, ¿no? De hecho, bueno, pues lo hemos visto con el bono americano, pero cuando se mueve el bono americano, el resto también, ¿no? Y se están ampliando las primas de riesgo, especialmente en high yield, cosas emergentes, incluso en los investment grade, que es la máximo grado. Entonces, irse a cosas que sean estables, ¿no? Pues, o sea, que tengas una incertidumbre de lo que vas a obtener, pues es una parte para que se debe utilizar ya. O sea, bueno, como una parte de la cartera para esa exposición que no quieres tener o ese ahorro que vas generando nuevo a la espera de tener oportunidades de compra, pues ir a productos que den esa cierta estabilidad en los rendimientos que
vas a tener. Mira, esto te lo digo también porque, y lo hemos compartido muchas veces, ahora mismo Freedom 24, entre otras alternativas, está ofreciendo una cesta de bonos, unos ETFs con rendimientos de hasta el 7% anualizado en euros, que tenéis aquí todas las alternativas disponibles y que creo que merece la pena en este contexto, pues fijar parte de esas rentabilidades o, bueno, diversificar parte de esa cartera en este tipo de activos. Quienes estéis interesados, ahora te pregunto, Sergi, ¿qué te parece todo esto? Pero quienes estéis interesados tenéis el link para poder haceros clientes de Freedom 24 en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, y en directo os lo pasan por el chat para que os aprovechéis de todo esto, porque hay que rendir el dinero viendo el contexto de incertidumbre, y dentro de la incertidumbre irnos a lo que puede ser algo más seguro, entre comillas, pues creo que merece la pena. No sé qué te parece todo esto, Sergi, que una vez más incidimos que no es recomendación de inversión, sino ideas que a nosotros pues nos parecen de interés. No sé a ti cómo lo ves. Sí, sí, bueno, es lo que te digo, la parte de los bonos, yo creo que igualmente va a haber algo de volatilidad, pero es que ahora mismo no hay muchas alternativas, ¿no? Especialmente porque si te vas a depósitos o cuentas remuneradas, te vas a mover en dos y algo, dos poco. Entonces, si quieres sacarle algo más que la inflación, porque siempre hay que recordar que muchas veces hablamos de batir la inflación, pero es que no basta batir la inflación, porque cuando sacas suficiente como para batir la inflación, después tienes a tu socio que te pide impuestos por esas ganancias, ¿no? Con lo cual necesitas batir inflación e impuestos. Por tanto, en general, de media, con una inflación que, bueno, los últimos números de hoy eran buenos, ¿no? Que estamos ya en el 2,2, o sea que bien. Pero ya tienes que pensar que mínimo tienes que conseguir un 3 solo para que el valor del dinero se mantenga, ¿no? Entonces, no hay ahora mismo no hay alternativas, pero dar ese pasito para tener renta fija, pues intentar tener, yo diría, renta fija de calidad y a plazos que no sean muy largos para no tener esa volatilidad que están teniendo los plazos más largos, ¿no? Volviendo al contexto de la economía, que además estoy de acuerdo contigo y bueno, ya hemos hablado muchas veces de cómo proteger la cartera y si que había que estar en activos alternativos, si había que reducir renta variable o no, o cómo lo estamos viendo. Luego, si quieres, volvemos a tema de mercados, pero quiero recuperar la parte de la economía, y hablábamos de datos nefastos y tremendos, y este gráfico es absolutamente terrorífico. Otra cosa es que termine llevando razón o no, pero es terrorífico, y estamos hablando del Empire State Manufacturing Survey, que es la encuesta que se hace para los pedidos manufactureros a las empresas. ¿Por qué es terrible? Porque hemos visto el peor nivel desde el año 2008. Es peor dato que el año 2008. O sea, esto refleja lo que hablabas antes de la incertidumbre, de los problemas, de que las compañías no saben qué hacer. Y si esto te está dando una pista tan negra, no sé si es un dato que no podemos dejar al lado, porque en 2022 es verdad que nos dio una lectura negativa y parecía que apuntaba a recesión económica, pero no tan sumamente negativa. O sea, es un dato muy, muy desastroso. No sé si nos tenemos que asustar con esto o esperar un poco. Sí, sí, bueno, es que se junta con los datos que hablábamos antes también, ¿no? De que pues el consumidor americano también está a niveles como de 2022, que los CEOs están también en niveles de hace más de una década. Y con respecto al último dato malo de este tipo de informaciones o de estadísticas, que es 2022, entre comillas, lo de 2022, bueno, era una zona concreta, era la escalada, pues, digamos, es una guerra que es muy importante, pero al final estaba contenido en una zona y ahí, entre comillas, todo lo demás sigue funcionando, ¿no? Pero es que ahora mismo es que no sabes lo que va a pasar mañana, ¿sabes? Directamente, ¿no? O sea, entonces, digamos que en cuanto a incertidumbre, ahora es mucho más alta, o sea, es total en comparación a 2022. O sea, que tenemos esos datos de miedo de tú tienes una empresa, ¿qué va a pasar mañana? Pues, oye, lo normal es que cuando no sabes para dónde va el viento, pues te recoges, ¿no? Un poquito bajas y dices, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa exactamente y para poder tomar una decisión, porque al final, cuando tú tienes una empresa, lo que quieres es que la empresa crezca y tú cuando arrancas, bueno, todas las empresas a finales de año preparan los planes del año siguiente, de cuánto vamos a crecer, qué vamos a hacer, la estrategia, no sé qué. Y si empiezas el año y tu estrategia la tienes que cambiar 4 veces, pues al final dices, mira, oye, no hagamos nada y cuando sepamos para dónde ir, trazamos una nueva estrategia, ¿no? Entonces, y esto implica
pues parar pedidos, o sea, funcionar con, oye, tengo otros clientes, los sirvo, esto es lo que voy a necesitar, tengo otros empleados, no voy a buscar más gente hasta que no tenga claro por a dónde ir, porque cualquier decisión que tome ahora puede ser que mañana cambie todo y se estropee el plan, ¿no? O acabe perdiendo dinero, ¿no? Con esta intención de crecer o de cambiar alguna parte de la compañía. Y esto, pues al final, bueno, realmente de idas y venidas llevamos pues un mes prácticamente solo, ¿no? Porque al final, bueno, entró más o menos suave y el desmadre ha venido las últimas 3, 4 semanas. Entonces, Desde el 2 de abril, fíjate, si es que no hace tanto, hace sí, sí. menos de 2 semanas en realidad. O sea, Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, justo esto empiezan a salir estos números, pero es que acabamos de empezar, ¿no? Y no tiene pinta de que vaya a ser, que vaya a cambiarlo muy rápido, que diga que se siente un poco, que siente la cabeza y empiece a negociar bien y tranquilo y demás. De momento no lo parece, o sea que nos pueden esperar algunas semanas más y obviamente pues cada semana que pasa, pues mayor será el número de empresas que dirán, oye, pongo el freno y me espero a ver qué pasa, porque al final vamos a ciegas, si no, ¿no? mira, como nos dice por aquí Alitas de Grulla en el chat, dicen que tienen cientos de barcos sin entrar a puerto para no pagar los aranceles. Claro, es lo que comentabas, Sí. que esperan a ver en los pedidos y a ver si entran, a ver si no entran a puerto. Y mientras tanto, pues no fluye la economía y el consumo. Es posible que se retraiga, quizá en este próximo dato que tendremos, no, pero en el siguiente ahí debería haber dolor o cierto ajuste. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, del último dato había crecido, creo que era 1,3 o Mm. algo así en Estados Unidos, pero está claro que estas 2 últimas semanas han sido terribles, ¿no? Entonces esto se va a notar seguro también. Se nota ahora en las empresas, pues, el siguiente paso pues será en las personas, ¿no? En el consumidor final. No sé si has visto también el último informe de Bank of America, encuesta a los gestores de fondos, porque además de que están ampliando el nivel de efectivo, de cash, que es llamativo, tampoco lo han ampliado de una manera brutal a niveles máximos, pero esto sí que me llamaba la atención y es que estamos en el nivel récord de infraponderación de acciones de Estados Unidos desde el año 2000. O sea, no es que digas el año 2007 o que también hubo infraponderación importante. Estamos hablando desde el año 2000. Hay mucho gestor de fondos que está pensando en alternativas de invertir, por ejemplo, en Europa, en emergentes, y se está saliendo de Estados Unidos. No sé si es significativo de una tendencia que se va a mantener, porque aquí vemos una barra que se sale del mapa, pero siempre que vemos una barra que se sale del mapa, tarda tiempo en desescalar esta tendencia, ¿no? O sea, no sé si hay que esperar más salidas de Estados Unidos. Bueno, yo creo que, o sea, en general, desde luego, te diría que yo seguiría aguantándome más en Estados Unidos, ¿no? Porque es verdad que al final, desde el punto de vista económico, pues las empresas más potentes están allí ahora mismo, ¿no? Entonces, hombre, reducir riesgo de Estados Unidos está claro. Además, pues además, incluso todos los grandes índices estaban sobreexpuestos, ¿no? Por culpa de esa sobrevaloración. De hecho, con todas estas caídas, la bolsa americana no está barata. O sea que, bueno, hay mucha gente se está asustando, pero está de media, si no recuerdo mal, en un PER 21 o algo así, depende un poco de por dónde va, que está por encima de la media histórica, o sea que barato todavía no está. Entonces, tener sobreexposición a Estados Unidos como la había hasta ahora, pues está claro que no hay que tenerla, hay que diversificar. Siempre he sido muy de tener un poquito todo, ¿no? De todo. Eh, pero bueno, desde luego, si una bolsa tiene que ir bien, pues la de Estados Unidos tiene más cartas, desde luego, que la de Europa, ¿no? Y en la parte de Asia, pues bueno, al final va a sufrir igual también, ¿no? Entonces, diversificar sí, pero yo tampoco, digamos que no despreciaría la parte americana porque es donde están las grandes compañías, ¿no? Y las que tienen más cartas de salir adelante. Es más, yo te comparto estrategia que estoy haciendo. A medida que la bolsa va cayendo y con todo este ruido, y sobre todo yo mi estrategia pensando como en muy largo plazo, porque luego cada uno tiene su perfil de riesgo, tiene su edad, tiene mil cosas que influyen en la planificación financiera de largo alcance. Pero claro, yo como me quedan muchos años por delante para la jubilación, yo a mí cada vez que cae esto de manera abrupta,
yo me pongo contento. Esa es la verdad. Cuando dicen, es que eres un cenizo y un agorero y tal, digo, bueno, decidme lo que quieras, pero yo, mientras una cosa es hablar de economía y de las cosas oscuras, que evidentemente las tienen, y otra cosa es de planificación e inversión a largo plazo, que yo voy a ir haciendo aportaciones cada vez mayores a medida que vea la bolsa cayendo más. Y hablo de Estados Unidos. Otra cosa es otras regiones que se pueden estar, y estoy completamente de acuerdo, pero pienso que si te gustaba la bolsa en la cotización anterior o hace 2 o 3 meses, ahora te tiene que gustar más. No tienes que ahuyentarte. Lo que sí que es verdad, y ya aquí entro a que me valores esto que te digo, pero también esta otra parte, que había un informe de la mesa de trading de Goldman Sachs que comentaba que el minorista no estaba capitulando porque está comprando ante las caídas, es decir, está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, y que el minorista capitula cuando vende, no cuando compra. No sé cómo ves esa tendencia. Sí, sí, este informe también lo vi, también lo vi. O sea que realmente todavía no. De hecho, todos los informes que lees, pues todavía no ven como capitulación. Bueno, también es que ha habido caída, pero no ha sido, o sea, sí ha sido muy abrupta, pero en porcentaje tampoco es una salvajada, porque más o menos digamos que miras históricas y es algo habitual tener una caída de estas dentro del año, pero todavía no ha habido capitulación. Desde el punto de vista de entrada, nosotros pues vamos animando a los clientes que vayan entrando, ¿no? Entonces, a medida que cada vez que estamos o si tocamos 5.000 o estamos muy cerca de los 5.000, pues la idea es ir dando señales de, oye, ponemos un poquito más, ¿no? O si no estás sobreexpuesto, también. Porque al final es construirte una posición, o sea, con este juego de marcar un baremo pues por debajo de 5.000 a 5.000, 4.800 ya están a unos PERs y unos precios razonables, pues oye, es comprar para construir. ¿Para cuándo? Pues no lo sé, para entre 5, un año si todo va muy bien, pero en 5, por estadística, con nuestras caídas de este tipo, pues sale bien. Entonces se trata de construir. Claro, y Y claro, que no sé, también supongo que el inversor americano está mucho más acostumbrado a invertir, pero sí es verdad que entre clientes, pues esto es una cosa que se ha hablado, bueno, 40.000 veces, ¿no? Porque la mayoría de gente hace DCA también porque pues es la manera que tenemos la mayoría de invertir, ¿no? Ahorrar todos los meses y luego puedes poner, ¿no? Y ahora que se pone así, pues, y damos a veces señales al ataque, pues muchos dicen, ostras, esto lo habíamos hablado muchas veces, pero ahora me cuesta hacerlo, ¿sabes? Porque cuando llega el momento de decir, otra, está cayendo y estoy comprando, esto es una locura. Pero yo creo que sí. Y para nosotros la señal es cuando está a los 5.000 o a partir de 5.000, pues para nosotros ya son, oye, vamos a acumular, no sé lo que pasará en los próximos meses, pero ya son niveles razonables, ¿no? Que a menos de que cambie el concepto de economía mundial o cómo gira el mundo, pues en un año, si todo va muy bien, estaremos en positivo y en el peor de los escenarios, en 5, le sacaremos una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, es simplemente construir algo en el futuro y como dices tú, pues depende de tu plazo. Eso está clarísimo, ¿no? 100%, ¿no? Y yo lo que creo que el que tiene el problema realmente en todo este meollo es el que se ha comprado un Tesla en máximos, un Nvidia en máximos, el que se ha tecnologizado bastante porque les han vendido el cuento de que la inteligencia artificial iba a ser súper disruptivo a un año vista, y ha visto cómo esto se ha desinflado en el corto plazo. Otra cosa es que, bueno, que de cara a un largo alcance, como hablamos, pueda ser interesante, pero entiendo que esa gente esté de los nervios, que vea como su cartera a lo mejor está a un -40 o un -30 y tantos, y diga, joder, pues a lo mejor me he equivocado, vendo, ¿qué hago? ¿No? Pues ante eso, Claro que sí. paciencia y quizá empezar a diversificar de verdad, que es lo que te ha faltado en muchos casos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, es que el tema de las acciones es siempre muy difícil, ¿no? En el sentido de que estás apostando por algo muy concreto y bueno, la opción de que se vaya a cero siempre existe, ¿sabes? Pero sí, porque puede cerrar un día la empresa. Yo por eso habitualmente no me centro en acciones porque para mí, a menos de que sea una cosa muy clara, que dices, mira, vamos a jugar aquí y compramos un poquito y ya está, pero tampoco tenemos el tiempo suficiente como para escoger bien una acción, así que rara vez lo hacemos. Pero quiero decirte que el riesgo de cero existe en una acción y cuando te queda un 50, eso lo notas de verdad porque es mucho más volátil, ¿no? Y en estas caídas
por ejemplo, comprar o ponderar a la baja en acciones es una de las cosas que siempre se dice que es una mala idea, porque hoy puede ser barata y mañana puede ser más barata, y si tú vas comprando y algún día podría llegar a ser cero. Y, y bueno, por muy grande que sea la compañía, por muy Nvidia, muy Microsoft, muy lo que sea, pues han caído cosas más grandes, ¿no? Entonces, lo más importante es estar diversificado, porque si tienes un SP 500, un Eurostock 600, yo qué sé, la bolsa del Nikkei, a cero no se van. A cero no Claro. se van, ¿no? Entonces, ese riesgo desaparece, ¿no? Y yo creo que el problema de tener acciones, si no las has escogido bien porque has seguido la moda, pues aquí no te queda más que esperar. Si ya te han pegado un 40, un -30, un -50, pues oye, mira, tomaste una decisión en un momento que no, porque era demasiado alto. Ahora es mejor esperar sin hacer nada. Yo no me intentaría comprar más estas acciones, porque no sabes muy bien cómo va a ir el futuro en una cosa tan concreta, porque es una empresa, ¿no? Entonces yo en esto simplemente que sea esto, digamos, el punto de inflexión para empezar a diversificar. O sea, en lugar de comprar acciones, oye, pues Justo. compro un índice, o un fondo de gestión activa que me guste, de un tipo de, yo qué sé, de sector concreto, pues no sé, pues ahora, por ejemplo, tener defensivos y temas más de sectores defensivos, si no te gusta tanto la volatilidad, pues tampoco es mal momento. Pues te quedas una cosa más tranquila, pero que sea diversificada, ¿no? Que no tengas que acertar si esa empresa va bien o va mal. Y muchas veces con las empresas, si no estás muy bien estructurado tu diversificación en una cartera de acciones, a veces una te va mal y te arrastra todos los beneficios de las otras, ¿no? Entonces, por eso Mm. siempre mejor diversificar, siempre en índices, en gestores activos, lo que quieras, pero que digamos que las acciones tiene que ser algo puntual por a ver si la acierto. A menos de que te dediques profesionalmente a seleccionarlas, ¿no? Claro, y a ver, esto es muy importante lo que dices, y también yo lo que creo es que todos hemos errado, todos con perdón la hemos cagado alguna vez, y que se puede Mm, revertir, a no ser que hayas metido todos tus ahorros al rojo, ¿no? Comparándolo con el casino, y sea el rojo Nvidia, Google, Apple, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya te la juegas mucho más, y obviamente has hecho una planificación bastante pobre. Pero que si has invertido con cabeza y has ponderado mucho una acción, sea Nvidia o sea lo que sea, pero te sigue entrando liquidez y ahorro y lo sigues movilizando y empiezas a diversificar de verdad, ahí con el paso del tiempo ese mal error no se convertirá tanto en un mal error, lo vas a ir diluyendo con el transcurso de los años. Y eso es importante tranquilizar a la gente y que lo sepa, ¿no? Que se pueden exacto. cometer fallos, pero que se puede revertir con el paso del tiempo si no ha sido tampoco tan clamoroso. Claro, si te metes en Exacto. el precio de tu casa en Nvidia, pues es otra cosa, pero claro, eso ya es un capítulo aparte. Y Sí, fíjate, sí. con esto que decías de la bolsa, y de la situación y lo que estamos hablando de planificación, Morgan Stanley ha lanzado un último informe que lo compartía, te lo voy a poner por aquí, que lo compartía por aquí yo en mi cuenta de X, y dice que tiene muchas dudas con respecto a Trump y a lo que pretende hacer y el impacto a posteriori en la bolsa. Dice, los inversores, fíjate lo que dice Morgan Stanley en esta última, que yo saco esa frase de ese informe, dice, los inversores deben prepararse para ser engañados muchas veces más este año. Si existe el plan maestro, es poco probable que funcione en la forma que la administración que Estados Unidos prevé. Es decir, ni siquiera Morgan Stanley se fía, como el departamento de research, de lo que dice Trump. Dice que va a generar más volatilidad y que va a decir un día una cosa, otro día otra, y que los inversores que es el modus operandi este año. Claro, esto es lo que hablábamos antes, hablando de Sí, planificación. sí, sí. Hay que diversificar más que nunca. O sea, eso está Exacto, claro. exacto. Sí, 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 sí. Sí, no, y está claro que es así. Vamos, justo cuando hemos empezado a hablar ya hablábamos de esto, ¿no? De que al final va a ser un no saber por dónde ir. Entonces, o tomas una posición de decir, mira, pues voy a entrar a este nivel, o voy a entrar solo en estos sectores y que sea diversificado, y tener el estómago de decir, bueno, pues pensando en esto, voy a construir algo no para sacar rentabilidad de este año, sino para tener una posición sólida para los próximos 5. Ese es ahora mismo, con tal nivel de incertidumbre, ese es el horizonte real de la parte de renta variable. Pero yo creo que no hay que perder tampoco la oportunidad de irla construyendo, porque
porque bueno, pues estas correcciones sirven para esto, para poder construirte algo en el largo plazo y después sacar una muy buena rentabilidad. Pero tienes que tener muy claro que sea diversificado y sobre todo tener muy claro que eso, pues puedes estar 5 años sin sacarle el beneficio o sin sacar un beneficio, digamos, interesante, ¿no? O en pérdidas incluso. Es que Eso hemos es lo estado más muy mal importante. acostumbrados. Claro, hemos estado muy mal acostumbrados a recuperaciones en V, a que le den a la máquina del dinero, a ciclos megalcistas. Desde el año 2009, en Estados Unidos, el inversor norteamericano se ha mal acostumbrado a que les han salido a rescatar. El Mm. tema es que mi generación, por ejemplo, Millennial, o la generación Z, o los nuevos que vengan, no han estado en grandes laterales. Nos hemos comido grandes crisis, grandes sell-offs de mercado, grandes olas de ventas, pero recuperaciones fuertes. Y a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a periodos de dientes de sierra en la bolsa y a saber esperar y pensar que sí, que nuestro largo plazo va a ser nuestro amigo, pero que a lo mejor a 4 o 5 años vista encontramos el mismo punto de cotización que 4 años atrás. Es que esto puede pasar perfectamente. Sí, sí, y además es un patrón que se repite bastante. Si tú coges el gráfico del S&P 500 desde que se fundó, que más o menos no sé si fue el 52 o 50 y algo, lo ves, ¿no? Que, por ejemplo, del 68, del pico del año 68 hasta que empezaste a ganar dinero de forma ya continuada, pues tuviste que esperarte al año 82, o sea que fueron 14 años. Y es un diente de sierra. O sea, el 68 está arriba, estas compras arriba, caes, cuando justo vuelves a recuperar otra crisis y cuando vuelves a salir otra crisis, ¿no? Y a partir de ahí así, entonces ya doblas. Y es un patrón que se repite mucho, te queda en lateral pues 10, 14, algo así, multiplica por 2, se vuelve a quedar en lateral, multiplica por 2, se vuelve a quedar en lateral 13, 14 años. La última, ¿no? De 2000 pues a 2013 no hizo nada la bolsa y vuelve a multiplicar, ¿no? Y ese multiplicar por 2 ya lo ha hecho, que es lo que viene haciendo siempre, pues podríamos estar de nuevo entrar en un lateral, ¿no? Si se profundiza mucho la caída, o sea, si hacemos caídas fuertes del orden de 40, 40 y algo, pues entonces la posibilidad de entrar en un lateral no es rara, simplemente porque has caído tanto, o sea, que si la bolsa te cae un 40, pues tienes que recuperar mucho más que un 40, ¿no? Te vas a recuperaciones de prácticamente el 80%. Entonces, ese tiempo de recuperar el 80 son muchos años y lo normal es que en ese periodo, simplemente por ciclo económico, pues haya una crisis, ¿no? Y vuelvas a caer. También, Claro. y, Sí. y aquí el punto está en también que en estos años, desde 2008, pues siempre han estado los bancos centrales detrás, ¿no? Entonces, cada vez que pasaba una, abrían, ¿no? O sea, en 2018 salieron, vieron que patinaban, volvieron a entrar. Bueno, hubo una caída importante, pero se recuperó en nada por esa reentrada de los bancos centrales. 2019, el COVID, no sé cuánto duró eso fue casi un flash crash, ¿no? O sea, fue Sí. eh, meses, ¿no? Meses para la torta que se pegó aquello, en meses ya estábamos arriba. Y 2022 pues lo mismo. Aguantaron, salieron un poco a flote enseguida y volvieron a recuperar. Entonces, hasta ahora siempre han estado detrás. De aquí la duda es esta vez cuándo van a entrar, ¿no? Si esta vez van a entrar, pues esta vez van a aprovechar para decir, mira, está este hombre, le echamos la culpa, volvemos a niveles más bajos, deshacemos un poco de deuda, ponemos un poco de saneado todo y ya está, y que paguen los de siempre, ¿no? Que somos los de a pie, ¿no? Y ya está. Mismamente, Goldman Sachs hacía un estudio, que seguramente que lo has visto, que comentaba que en la próxima década las rentabilidades iban a bajar bastante, que ahora mismo estaban sobre el 9% de promedio, 10% en el S&P 500, y que hay que prepararse para rentabilidades del 4% anualizadas. O sea, que las rentabilidades van a caer y esto va al hilo de lo que comentabas de una posibilidad de un lateral. Y por eso, y aquí en el chat estaban hablando de que el DCA lo salva, la pregunta es, si nos vamos a ese contexto de que a lo mejor en 10 años, como dice Goldman Sachs, nuestra rentabilidad anualizada en mercado americano cae, si es más interesante hacer una estrategia de aportaciones periódicas a un índice concreto, al MSCI World o al MSCI World equiponderado o a este tipo de activos, o incluso SP 500 equiponderado, que yo lo estoy haciendo a 2 años, 3 años vista, esa estrategia, pero pensando en 10 años vista, ¿dirías que es más interesante
un DCA en bolsa mundial y no tanto en concentración en Estados Unidos? Mm, Bueno, yo en general una cartera, o sea, yo no hago nunca un DCA de solo una bolsa, entonces siempre Ujú. es diversificación, ¿no? Y personalmente, aunque muchas veces la gente me dice, a ver, ¿por qué? Si ya tienes el wall y ya está, pero prefiero tener las bolsas separadas. Entonces siempre me gusta tener, oye, si quiero tener uno de bolsa americana, uno de bolsa europea y después en Asia, que es un poco más follón, pues ahora tienes que tener tres, ¿no? Porque un poco de Japón, emergentes y países desarrollados en Asia, ¿no? Pero prefiero siempre tenerlo separado. O sea, que yo ir solo a por una bolsa no voy. Es verdad que pues, la bolsa americana siempre ha tirado más, pero igualmente así yo prefiero tener un poquito de todo y hacer un DCA en todo. Por lo tanto, al final es pues, montarte tú el MSCI World. A mí Claro. personalmente, y puedo decir que es un poco al tuntún, porque no es nada más, simplemente me gusta tener 50% Estados Unidos, 25 Europa, 25 Asia. Y poco a poco, la verdad es que antes era menos Asia y cada vez es más Asia y puede ser que en algún momento pues acabe siendo, pues yo que sé, 15% Europa y 35% Asia, ¿no? Pero prefiero tenerlo así porque al final puedo reequilibrar, ¿no? Ujú. Y como tú decías, pues por ejemplo ahora Estados Unidos ya hace tiempo que vamos más al equiponderado, porque claro, era una superconcentración de 7 y era mal negocio. Entonces el equiponderado, cuando lo miras a largos plazos, funciona mejor que el SP 500 simplemente porque cuando vienen tortas cae menos y ya está. Exacto. Al final, eso sí, cuando son periodos alcistas, pues el equiponderado se queda muy atrás, ¿no? Y se queda muy atrás porque en los periodos alcistas siempre pasa lo mismo. Y es que en los periodos alcistas hay un grupo de empresas que son las que crecen y como crecen, más dinero les entra y como les entra más dinero, siempre se acaban concentrando en muy pocas empresas, ¿no? Entonces, cuando sube, desde luego el equiponderado se queda muy atrás, pero cuando baja, aguanta bastante, bastante más. Entonces, yo creo que DCA de equiponderado en Estados Unidos, en el resto creo que no hace falta, pero en Estados Unidos sí, y el resto pues tener un poco de todo y sobre todo el DCA lo que te permite es no entrar en esos laterales, ¿no? Porque como vas comprando a medida que va cayendo, pues ya repuntas un plin más. Es verdad que vas a volver a entrar en negativo si hay grandes caídas, pero ya son periodos de negativo mucho más cortos, ¿no? Ya no estás hablando de 13 años, pero a lo mejor hay, oye, mira, en 5 años vuelvo a estar en negativo, pero un año más tarde ya estoy en positivo. Y ya tienes una cierta tendencia alcista, ¿no? Ya no eres el lateral, sino simplemente un diente de sierra que va subiendo, ¿no? Ujú. Pues yo creo que hemos abordado temas de lo más interesantes. Hoy tenemos que cortar un pelín antes que a mí me apremia un poco tener que organizarme para de cara a mañana y demás y otras cosas. Así Bien. que sería un placer tenerte por aquí como siempre. Vamos a ver en qué Igualmente, acaba muchas gracias. toda esta película de la economía. Ya sabes que esta es tu casa y que los que estéis interesados en lo que comentaba antes de estrategias conservadoras, hemos hablado de asset allocation un tiempo durante el programa y os interese y tanto a Sergi como a mí me parece interesante, pues tenéis el link de la descripción del vídeo para que os hagáis clientes de Freedom 24 y podáis invertir en este tipo de productos. Con el DNI a mano lo podéis hacer, pinchando ahí y, bueno, pues escapar un poco o intentar movilizar ya tus ahorros para no perderte el tren de la erosión del dinero en la que nos están metiendo poco a poco los gobiernos. Dicho esto, muchísimas gracias, Sergi. Como No, decía, muchas muchas gracias a gracias. ti y, bueno, pues como siempre encantado de charlar un ratito. Igualmente, muchas gracias a todos. Os anuncio la parrilla en breve de la próxima semana. Ya sabéis que paro ahora por estos días festivos. Y nada, coged fuerzas que seguramente la semana próxima va a venir intensita. No sé si para bien o para mal, pero tiene pinta de que viene la cosa importante. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Felices Pascuas a todos. Hasta la próxima, chao.